Hola, hola, bienvenidos a Lengua Castellana y Literatura de segundo de ESO. En este pequeño vídeo os voy a explicar qué es eso de la estructura de la palabra. Bueno, vosotros sabéis que en la lengua pues existen varios niveles, ¿no? o varias unidades. Podemos analizar la lengua hablando de las oraciones, de los textos, de las palabras, ¿no? Pero resulta que las palabras normalmente suelen estar formadas por unos elementos más pequeñitos que ellas mismas. Esos elementos más pequeñitos son los que conocemos como monema, ¿vale? Los monemas son esas partecillas que tiene la palabra, pero tienen una característica y es que tienen que tener significado. Es decir, una letra por sí sola no tiene por qué ser un monema. Podría serlo o no si tuviese el significado. ¿De acuerdo? Esa es la primera idea. La segunda idea es que hay diferentes tipos de monemas. Esa es la dificultad, ¿vale? Que tiene todo esto. Y eso depende del tipo de significado que posean, porque hay dos tipos de significado, ¿vale? Para que nos entendamos, si nos vamos al diccionario de la Real Academia y metemos la palabra perro, resulta que esa palabra se nos define de la siguiente manera. Si vamos a la primera acepción, aquí en la 1, nos dice masculino y femenino. Mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos, bla 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 bla, olfato muy fino y es inteligente y bla 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 y bla 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 bla. ¿Vale? Esos son dos tipos de significado en realidad. Por un lado tenemos el significado gramatical, masculino y femenino, que nos da el diccionario, y luego tenemos toda esta ristra de palabras que nos explica que es un mamífero doméstico, que tiene 4 patas, que es bla bla bla, bla bla bla, etc. ¿De acuerdo? Eso es el significado léxico, repito. Hay palabras que no tienen significado léxico. Por ejemplo, la palabra porque. Porque, os dice aquí el diccionario, conjunción causal, es decir, de causa. Dice, por causa o razón de qué. Esto en realidad es un significado gramatical. Conjunción causal. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, tenemos monemas que tienen un significado léxico, que es el lexema o raíz, y otros que no. Bien, aquí en vuestro libro, en la página 204, os hace esta pequeña clasificación, pero a mí me gusta explicaros las cosas como son en realidad, porque aquí faltan algunas cosas, ¿vale? Yo creo que ya sois mayores y podéis entender lo que falta. Vamos a mostraros esta tablita en la que os explico los diferentes tipos de monemas. Bueno, los monemas pueden ser lexemas o morfemas, ya lo hemos dicho, y dentro de los morfemas tenemos muchos tipos, tenemos 4 tipos y luego dentro pues tenemos algunos subtipos. Tenemos morfemas flexivos. ¿Cuáles son los morfemas flexivos? Pues esos que aparecen en las palabras que tienen género, número, persona, tiempo, aspecto o modo. Y luego están los morfemas derivativos. Esos también los conocéis. Son los prefijos, los sufijos y los interfijos. Prefijos, como por ejemplo en la palabra prefijo, pre, ¿no? Es esa parte que va antes del lexema. Sufijo, pues un sufijo podría ser, por ejemplo, blancura, ¿no? Sabéis que blancura es una palabra que está formada por blanco y ura. Pues ese ura que va detrás de blanco sería el sufijo. E interfijo estaría entre medias, ¿no? Entre medias de normalmente un prefijo, un sufijo y un lexema. Por ejemplo, la palabra pececito, pececito, que viene de pez. Veis que unimos el pez al hito y en medio ponemos ez, ¿no? Pececito, ¿vale? Ese sería el interfijo. Bien, vamos con los morfemas apreciativos, que es el tercer tipo que tenemos de morfemas. Los morfemas apreciativos son aumentativos, como cochazo o golpazo, diminutivos, como cafecito, y despectivos, como feucho. Bien,
Se llaman apreciativos porque en realidad tanto los aumentativos como los diminutivos también hacen como una especie de valoración, ¿no? Cuando dices que algo es un cochazo, estás diciendo que es un coche grande, normalmente, pero sobre todo que mola mucho, ¿no? Al igual que cuando utilizas un diminutivo, pues también normalmente es algo positivo para ti, ¿no? ¡Ay, cariñito! Vale. Y por último tenemos otro tipo de morfemas independientes. Otro tipo de morfemas que son los morfemas independientes y que serían los artículos y determinantes, los pronombres, las preposiciones, las conjunciones y también los verbos auxiliares haber y ser cuando actúan como tales, como cuando decimos he comido y ese he es un verbo auxiliar, es el verbo haber y funciona como un morfema independiente, ahí no tiene ningún tipo de significado léxico. O el verbo ser cuando lo utilizamos en pasiva. Fue estafado y ese fue es el verbo ser utilizado de manera auxiliar como un morfema independiente. Bien, pues esos son los tipos de monemas, de lexemas y de morfemas que hay. Y con esto hemos terminado este pequeño vídeo introductorio. Es el primero de la temporada, así que hay que ir despacito. Chao, chao.